En el libro de Henry Pierini, titulado Historia económica y social de la Edad Media, hablaremos específicamente de los capítulos 4 y 5 relacionados con la economía y el comercio de la Edad Media. Cabe resaltar que en este periodo de tiempo fue desde la decadencia de Roma hasta la conquista de Constantinopla por el Imperio Turco Otomano. Comencemos con la circulación. La circulación por tierra era muy difícil y muy lenta en los devastados caminos del siglo IX. Por lo general se hacía a lomo de caballo y cuando las mercancías eran muy grandes se hacían en carros ligeros de 2 ruedas en varios de ellos. Por ello es que se empezó a implementar el comercio marítimo. El comercio marítimo era muy vigilado ya que tenía mercancías a grandes toneladas. Al ser esto de grandes toneladas también tenía cierta inseguridad por la piratería, por las embarcaciones y por el clima. Gracias a esto, poco después, los comerciantes errantes y ambulantes comenzaron a viajar en caravanas por su misma protección de bienes. Así pues, en su deambulancia y en sus viajes, ellos eran dirigidos por un Hansgrave, que era como una autoridad que dirigía esa campaña. Ahora bien, las ventas y el auge comercial empezaron cuando estos comerciantes de profesión iban a cada pueblo con abundante producción y los iban y los vendían a mayor demanda a aquellos pueblos que escasean de este mismo producto. Así fue como comenzó los primeros auges de la economía. Ahora las ferias. Las ferias eran conocidas como Nundinae. Fue un fenómeno internacional inherente a condiciones mismas de la sociedad europea, donde su apogeo fue el comercio errante. Pero vamos a distinguir los mercados locales como proveedores de alimentación cotidiana de la población semanalmente, y las ferias como centros de intercambio al por mayor en lugares de reuniones periódicas de los mercaderes de profesión. Hubo un renacimiento comercial en donde se destacaron las ferias de Champaña y de Brie, que con el tiempo cobraron más auge en el siglo XII con la implementación de la comercialización de paños flamencos y los pagos en crédito. Sin embargo, todo esto acabó por sedentarismo comercial, los procesos de seguridad de envío en la mercancía y históricamente también decayó por la Guerra de los 100 años. Surgió un nuevo término llamado economía natural, que significaba que el numerario había llevado a representar un papel tan mínimo que era casi deleznable. También debemos destacar que el trueque en las relaciones sociales no usurpó la función de la moneda, que en su limitación de circulación sirvió de medida de los valores e instrumento de compras en pequeños pagos importantes. La decadencia en el sistema monetario carolingio fue tan profunda como rápida cuando el Estado se convirtió en un Estado agrícola y sin comercio. Sin embargo, en el gobierno de Pipino el Breve se dio el monumentalismo de plata en las monedas llamándose denario de plata. Poco después, en la reforma de Carlomagno, que busca proporcionar un numerario adecuado a las necesidades de la economía rural. Sin embargo, habían tantos diversos denarios en circulación que provocó un gran desorden en la Europa occidental. Por ello, hubieron prohibiciones de moneda de bandos que iban a las fábricas de moneda, así ponían bajo disposición las de menor peso. El numerario disminuyó progresivamente y se deterioró la plata en su mezcla con el cobre. Poco después, a finales del siglo XII, en Venecia se emitió la moneda llamada gros, que fue la que sustituyó el denario por el nuevo 12 veces el valor de cada país que circulaba, gracias a las ferias de Champaña. Poco después hubo la reanudación de la acuñación del oro como moneda de contar a la moneda verdadera en la expansión de toda Europa. Se destacan los agustinos de oro y los fiorines de oro. Cabe resaltar que la circulación monetaria en parte fue decreciente por parte de los reyes y príncipes que acuñaban la moneda a beneficio propio y no del pueblo. Ahora bien, la Iglesia era capaz de resistir las frecuentes crisis de escasez, ya que era la indispensable prestamista de aquella época. Subsistían de tesoros y ofrendas que los fieles daban a sus monjes. Sus préstamos eran basados en empeñar sobre una prenda territorial. La actividad comercial fue la impulsadora de las primeras escuelas de los hijos de los burgueses, ya que estaban en monasterios aprendiendo el idioma universal del latín para la correspondencia comercial, dando partida a la enseñanza laica en la Edad Media. Poco después se utilizó el francés como idioma para hacer negocios. Ahora bien, si nos basamos en el crédito, la usura de estos para los
los cristianos era casi como un pecado. Sin embargo, para los judíos era provechoso para hacer negocios. En la cristiandad se tenían intereses si no se cumplía el pago en el rango de tiempo estipulado. Para eso existían las ferias de Champaña, que fueron lugares de reembolso y reglamentación de fechas de vencimiento. También destacamos la venta de bienes raíces como una inversión segura, ya que comprar terrenos al ser habitados por censos en los cuales servían como pago de crédito. Se destaca el rol de los cambistas cuando se establecieron los bancos prestamistas a los italianos, que hacían cambio de monedas, el manejo del crédito, el negocio de los metales preciosos, entre otras funciones. El comercio medieval se desarrolló bajo la influencia de la exportación, que hizo surgir a mercaderes profesionales que fueron el instrumento esencial de la transformación económica en los siglos XI y XII. En primer lugar tenemos las especies como objeto del comercio que provocaban riquezas y eran las más preferidas ante cualquier otro tipo de mercancía, teniendo altos precios y la facilidad de transporte. Se destacaban la pimienta, canela, clavo, nuez moscada, azúcar de caña, entre otros. Este comercio en los pueblos occidentales fue de gran entusiasmo por su reintegro. Ahora bien, las relaciones entre Oriente y Occidente aumentan el comercio igualmente, involucrando el vocabulario de origen árabe, que introdujo al comercio oriental. Los paños también tuvieron importancia en Italia, luego en Flandes y Francia, teniendo en cuenta que gracias a las ferias de Champaña se obtuvo conocimiento de calidad superior a estos tejidos y realizar importantes ganancias. La industria textil fue cediendo a Flandes y Brabante por su calidad de flexibilidad, suavidad, belleza de colores y tuvo factores encargados de comprar al mayoreo. El puerto de Brujas vivía ante todo de su clientela exótica, donde se frecuentaban armadores. Era el intermediario entre mercaderes hacia la ciudad. En la ciudad existirían varias factorías como punto de contacto entre el comercio del norte y el comercio del sur. Volviendo a la industria textil, para los hanseáticos fue la causa principal para establecerse en Brujas. Sin embargo, la Hansa teutónica ocupa una situación de auge, ya que tiene el mundo bizantino y musulmán que proporcionaban un comercio de naturaleza incomparable. La exportación de los hanseáticos consiste en productos naturales, los únicos que podían proporcionar el comercio los territorios que son puramente agrícolas. Todas las especies y telas se ofrecían allí a los armadores alemanes, que se les comercializan para los ricos burgueses y poco a poco este comercio fue superando el Mediterráneo. El comercio en la Alemania continental. Su región de vitalidad comercial fue Hansa. El río que atraviesa Colonia fomenta el tránsito de Italia a Países Bajos, en donde se inicia la explotación de minas y la explotación de sal. Ahora bien, el comercio de Inglaterra, que fue el único que tiene gobierno nacional en todo el país, lo que permitió una administración económica superior. Se conformaron con llenar estrictamente las necesidades de sus burguesías y las del campo circundante, y se limitaron a la exportación de lana hasta que se convirtió en monopolio de la Hansa teutónica, y luego los italianos se apropiaron del comercio de lana. Los ingleses se contentaban con abastecer a los Países Bajos de materias primas. Ahora bien, en el comercio de Francia en el siglo XIII practicaban activamente la exportación de paños flamencos y la exportación de especias. París, como la sede principal de firmas italianas que traficaban el norte de los Alpes, y en ella se introdujeron la ciudad de la industria de la seda y de la banca, como también hubo aumento de población por presencia de la corte y de los procesos de centralización política. El vino, como la bebida usual de las clases ricas, no se presentaba en Italia para su exportación. Los vinos de la región de Burdeos gozaron el principio del renacimiento económico del siglo XII por facilidad de transporte y calidad. En el siglo XV la navegación hanseática importó cantidades considerables de sal de la bahía, pero la Francia medieval participante únicamente de forma limitada al tráfico europeo, teniendo en cuenta que Francia era la única exportadora de vinos de mayor calidad. En el comercio español, su historia económica cobra importancia a medida que rechazan a los conquistadores árabes. La intervención de los reyes de Aragón en Sicilia dio un impulso nuevo a sus relaciones con aquel país. Su comercio fue basado totalmente en guerras y negocios.
Por otro lado, los productos naturales como especias, vinos, trigo, sal, pescado y lanas, casi todos los ramos de la industria quedaron reducidos a las ciudades. Fueron monopolizados por sus artesanos de metalurgia y minas. El trabajo de metales se desarrolló hasta tal punto de contribuir al comercio y conoció una explotación rudimentaria al bajo grado de esta industria que está en el carbón de piedra. Superioridad de la técnica comercial en Italia, dificultades como condiciones deplorables de la circulación, técnica deficiente de los medios de transporte, inseguridad general, organización defectuosa del régimen monetario, no se podrá menos que admitir la amplitud de los resultados obtenidos. Así pues, no hay mucho acierto del volumen del comercio medieval, sin embargo la importancia revelan que los puertos como Venecia, Genovia y Brujas, colonias italianas de Levante, naves de la ciudad de... Ahora bien, no hay muchos datos sobre el volumen del comercio, sin embargo la importancia revelan los puertos de Venecia, Genovia y Brujas, colonias italianas de Levante, navegación de las ciudades de Hansa y el poderoso florecimiento comercial. También se destacan mucho las ferias de Champaña, que fueron las impulsadoras del comercio en toda Europa en la Edad Media. Esto ha sido todo, el resumen de los capítulos 4 y 5 del libro de Henry Pirenne. Muchas gracias y les habló Carolina Narváez.